Hay personas que no viven mal, pero tampoco viven bien. No están en crisis constante, no sufren de forma evidente, no sienten que todo esté roto. Sin embargo, hay algo dentro que permanece apagado. Una sensación sutil de resignación, como si la vida estuviera ocurriendo en un volumen más bajo del que podría. No es tristeza profunda, no es desesperación, es algo más silencioso. Es el tipo de miedo que no se reconoce como miedo, porque no duele lo suficiente como para alarmar, pero sí lo bastante como para limitar. Es el miedo que no te empuja a huir, sino a quedarte, a adaptarte, a convencerte de que no está tan mal, a justificar lo que no te llena. Este miedo no se manifiesta con sudor frío ni pensamientos catastróficos. Aparece en frases internas muy razonables. Es lo que hay, podría ser peor, no es el momento, no puedo pedir más. Frases que suenan maduras, pero que muchas veces esconden una renuncia profunda. Y lo más peligroso de este miedo es que se siente lógico. Se siente adulto. Se siente responsable. Por eso pasa desapercibido durante años. Muchas personas no se conforman porque quieran poco. Se conforman porque, en algún punto, aprendieron que desear más era arriesgado, que esperar más podía doler, que intentar algo distinto podía llevar a perder lo poco seguro que ya tenían. Este miedo se construye despacio, a través de pequeñas decepciones, rechazos no elaborados, expectativas frustradas. No nace de la nada. Se forma cuando el sistema emocional aprende que aspirar demasiado suele traer dolor, vergüenza o sensación de fracaso. Entonces la mente hace lo que mejor sabe hacer, proteger. Pero esa protección tiene un precio. Porque cuando el miedo toma el control, no te empuja a huir del peligro. Te empuja a quedarte donde ya sabes sobrevivir, aunque eso implique apagar partes de ti. Te enseña a reducir tus deseos, a negociar tus límites, a minimizar tus necesidades emocionales. Y con el tiempo, ya no sabes si lo que tienes es lo que elegiste, o lo que aceptaste para no perder estabilidad. Este vídeo no es para juzgarte. No es para empujarte a cambios impulsivos. No es para decirte que deberías querer más. Es para ayudarte a mirar con honestidad ese miedo silencioso. A reconocer cómo opera en tu vida diaria. A entender por qué conformarte no siempre es falta de ambición, sino una estrategia emocional aprendida. Porque solo cuando entiendes de dónde viene ese miedo, puedes decidir si aún lo necesitas, o si ya es momento de vivir sin él. Parte 1. El miedo silencioso no aparece de golpe. No llega como una alarma que te advierte que estás renunciando a ti. Llega disfrazado de adaptación, de sensatez, de haber aprendido cómo funciona la vida. Muchas veces se forman momentos en los que intentaste algo y no salió como esperabas. Una relación donde diste más de lo que recibiste. Un proyecto que no fue valorado. Una etapa donde mostraste tu autenticidad y sentiste rechazo. Es ahí donde algo dentro empieza a replegarse. No se rompe, se protege. La mente registra la experiencia y extrae una conclusión silenciosa. Si espero menos, duele menos. Y esa idea se convierte en una especie de norma interna. No consciente, no declarada, pero activa. Entonces empiezas a aceptar vínculos donde no te escuchan del todo, pero al menos no te abandonan. Trabajos que no te representan, pero te dan estabilidad. Rutinas que no te emocionan, pero te mantienen a salvo de la incertidumbre. Y poco a poco, tu mundo se vuelve más pequeño. No porque no puedas más, sino porque ya no te permites desear más. Este miedo también se alimenta de comparaciones. Ves a otros y piensas que no estás tan mal, que hay personas en situaciones peores. Y eso, en lugar de aliviarte, te mantiene atrapado. Porque usas el dolor ajeno para justificar tu propia renuncia. No es gratitud real, es anestesia emocional. En las relaciones, este miedo se manifiesta de forma especialmente clara. Permaneces con alguien que no te da lo que necesitas, pero te dices que nadie es perfecto. Que pedir más sería exagerado. Que al menos no estás solo. Y esa frase, al menos, se convierte en el techo de tu vida emocional. No te sientes amado plenamente, pero te acostumbras a no esperar más. No te sientes visto del todo, pero aprendes a hacerte pequeño. No te sientes seguro para ser tú, pero te convences de que así es el amor. Y lo más doloroso es que con el tiempo dejas de notar la falta. Te adaptas tanto, que confundes supervivencia con elección. Este miedo silencioso también aparece cuando te dices que no mereces más. No de forma explícita, sino en decisiones pequeñas. No pedir un aumento, no expresar una necesidad, no poner un límite. Porque en el fondo hay una voz que susurra que podrías perder lo que tienes. Y perder, para tu sistema emocional,
es más amenazante que seguir incompleto. Aquí no hay cobardía. Hay aprendizaje. Tu mente aprendió que el mundo puede ser impredecible, y eligió la opción que parecía menos peligrosa, conformarse. Pero lo que alguna vez fue protección, con el tiempo se convierte en prisión. Y mientras no lo mires de frente, ese miedo seguirá decidiendo por ti, incluso cuando ya no lo necesites. Parte 2. Con el tiempo, el miedo silencioso deja de sentirse como una emoción y empieza a funcionar como una lógica interna. Ya no lo percibes como algo que te limita, sino como la manera correcta de vivir. Se integra a tu forma de pensar, a tus decisiones diarias, a la narrativa que tienes sobre quién eres y qué puedes esperar de la vida. Empiezas a llamarlo realismo. A veces, incluso, madurez. Te dices que ya no eres ingenuo como antes, que ahora sabes cómo son las cosas, que no te haces ilusiones innecesarias. Y en parte es cierto, has aprendido. Pero lo que no siempre ves es qué tipo de aprendizaje fue. Porque no todo aprendizaje te expande. Algunos solo te enseñan a no volver a sentir. Este miedo se fortalece especialmente cuando confundes estabilidad con bienestar. Cuando priorizas que nada se mueva demasiado, aunque por dentro todo esté quieto. Te acostumbras a una vida sin sobresaltos, pero también sin profundidad. Sin grandes conflictos, pero también sin verdadera conexión. Y como no hay un dolor evidente, no hay urgencia de cambio. Aquí es donde el miedo silencioso se vuelve más peligroso, cuando no genera sufrimiento agudo, sino una insatisfacción crónica. Un desgaste lento. Una sensación de estar viviendo una versión reducida de ti mismo, sin poder señalar exactamente por qué. Muchas personas describen esto como sentirse apagadas. No tristes, no deprimidas. Apagadas. Como si algo esencial estuviera en pausa. Y cuando intentan explicarlo, suelen minimizarlo. No debería quejarme, tengo muchas cosas buenas, hay gente que está peor. Pero el bienestar emocional no funciona por comparación. Funciona por coherencia interna. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto de ti está presente en la vida que llevas. El miedo silencioso te empuja a desconectarte de tus propias señales internas. Dejas de escuchar el cansancio emocional, la frustración, el anhelo. No porque no existan, sino porque atenderlos implicaría cuestionar decisiones que ya tomaste. Y eso da miedo. Porque cuestionar tu vida actual no solo abre la posibilidad de cambiar, también abre la posibilidad de admitir que llevas tiempo conformándote. Y esa idea puede doler más que seguir igual. Por eso este miedo se defiende con argumentos muy convincentes. Te dice que no es el momento adecuado, que ahora no puedes permitirte riesgos, que ya es tarde para replantearte ciertas cosas, que cambiar sería irresponsable. Y como suena razonable, le crees. No grita, no amenaza, convence. En las relaciones, esta lógica se manifiesta cuando empiezas a justificar ausencias emocionales. Cuando normalizas no sentirte prioridad. Cuando reduces tus expectativas para que encajen con la capacidad del otro, en lugar de preguntarte si esa relación encaja contigo. Te adaptas tanto, que ya no sabes si estás eligiendo amar así, o simplemente evitando la soledad. Y no es que no valores el vínculo. Es que has aprendido a valorar más la seguridad que la autenticidad. Más la permanencia que la reciprocidad. Más el miedo a perder que el deseo de sentirte pleno. Este patrón también aparece en la forma en que te relacionas contigo mismo. Te hablas con dureza cuando deseas algo más. Te acusas de ser exigente, inconforme, ingrato. Como si aspirar a una vida más alineada contigo fuera un defecto moral. Y así, poco a poco, el miedo silencioso se convierte en una voz interna que regula tus límites. No para cuidarte, sino para mantener todo bajo control. Para que nada se salga del guión conocido, aunque ese guión ya no te represente. El problema no es que hayas elegido la seguridad en algún momento. El problema es no revisar si esa elección sigue siendo válida hoy. Porque lo que fue necesario en una etapa puede convertirse en una jaula en otra. El miedo silencioso no te pregunta si eres feliz. Solo se asegura de que no te expongas. Y vivir sin exponerte puede parecer tranquilo, hasta que te das cuenta de que también es vivir sin sentirte verdaderamente vivo. Reconocer esto no implica que tengas que cambiar todo de inmediato. Implica algo más sutil y más profundo. Empezar a cuestionar desde dónde tomas tus decisiones. Desde el deseo o desde el miedo. Y esa pregunta, aunque incómoda, es el primer paso para dejar de conformarte con menos sin darte cuenta. Parte 3. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el miedo silencioso deja de ser solo una estrategia de protección y empieza a moldear tu identidad. Ya no es únicamente algo que influye en lo que eliges, sino en cómo te defines.
Empiezas a verte como alguien que no necesita tanto, como una persona sencilla, conformista en el buen sentido, práctica, sin grandes pretensiones. Y aunque esa imagen puede parecer humilde o madura, muchas veces es una forma elegante de esconder una renuncia profunda. No porque no tengas deseos, sino porque aprendiste a no tomarlos en serio. Este miedo te enseña a desconfiar de tus propios impulsos. Cuando algo dentro de ti quiere más conexión, más sentido, más expansión, aparece una voz que lo frena. Una voz que dice que eso es idealismo, fantasía, inmadurez. Y como esa voz suele estar basada en experiencias reales de decepción, suena convincente. Así, poco a poco, vas desautorizando tu mundo interno. Empiezas a vivir desde lo que es posible, no desde lo que es significativo. Desde lo que es seguro, no desde lo que es auténtico. Y aunque esa lección puede darte una sensación de control, también te va alejando de ti. Muchas personas que se conforman con menos no se sienten fracasadas. Se sienten correctas. Cumplen. Funcionan. Hacen lo que se espera de ellas. Y ese funcionamiento constante se convierte en una forma de anestesia. Porque mientras estás ocupado siendo responsable, no tienes que preguntarte si estás siendo fiel a lo que necesitas. El miedo silencioso se fortalece cuando confundes adaptación con fortaleza emocional. Te dices que has aprendido a no depender, a no esperar demasiado, a no ilusionarte. Y en cierto nivel, eso puede ser una forma de resiliencia. Pero cuando esa postura se vuelve rígida, deja de protegerte y empieza a aislarte. Porque no depender no es lo mismo que no necesitar. Y no esperar no es lo mismo que no desear. En las relaciones, este patrón se nota cuando te vuelves excesivamente comprensivo. Siempre entiendes al otro. Siempre justificas sus límites, su distancia, su falta de presencia. Y rara vez te preguntas quién te entiende a ti. No porque no lo merezcas, sino porque ya no sabes cómo pedirlo sin sentir culpa. Te dices que así evitas conflictos, que así mantienes la paz. Pero esa paz muchas veces se construye a costa de tu voz. Este miedo también aparece cuando te acostumbras a posponer tu vida emocional. Te dices que más adelante, cuando las cosas estén más claras, cuando haya más tiempo, cuando todo esté más estable, entonces sí te permitirás sentir, elegir, arriesgar. Y ese más adelante se convierte en un lugar imaginario al que nunca llegas. Porque siempre hay una razón para esperar. Y el miedo se alimenta de esa espera. Con el tiempo, empiezas a experimentar una desconexión sutil. Te cuesta identificar qué quieres realmente. No porque no haya nada, sino porque llevas tanto tiempo ajustándote que ya no distingues entre deseo genuino y hábito aprendido. Y esa confusión genera una sensación de vacío difícil de explicar. No es un vacío dramático, es un vacío silencioso. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples con tus responsabilidades. Pero hay una parte de ti que observa todo desde lejos, como si no terminara de habitar su propia vida. Y cuando esa parte intenta hablar, el miedo responde con argumentos. No es para tanto, no exageres, así está bien. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir más desde la resignación que desde la elección consciente. Reconocer esto no implica que hayas vivido mal. Implica que quizás has vivido a medias. No por falta de capacidad, sino por exceso de autoprotección. Porque en algún punto, sentir menos pareció más seguro que sentir de verdad. El miedo silencioso no te quita nada de golpe. Te va pidiendo pequeñas concesiones. Un poco menos de expectativa aquí. Un poco menos de autenticidad allá. Hasta que un día miras tu vida y no sabes exactamente cuándo dejaste de pedir lo que necesitabas. Y ese momento, cuando lo reconoces, no es para castigarte. Es para empezar a escucharte de nuevo. Porque el miedo solo manda mientras no lo cuestionas. Y cuestionarlo no es rebelarte contra tu vida. Es preguntarte si aún te pertenece. Parte 4. Hay una diferencia sutil, pero crucial, entre elegir una vida tranquila y resignarte a una vida pequeña. Desde fuera pueden parecer lo mismo. Ambas son ordenadas, previsibles, sin grandes sobresaltos. Pero por dentro se viven de manera muy distinta. La primera nace de una decisión consciente. La segunda, de un miedo que aprendió a camuflarse. El miedo silencioso te empuja a confundir calma con ausencia de conflicto. Y como el conflicto suele estar asociado al dolor, a la pérdida o al rechazo, aprendes a evitarlo a toda costa. No solo el conflicto externo, sino también el interno. Evitas preguntarte cosas que podrían incomodarte. Evitas escuchar emociones que podrían exigirte un cambio. Porque cambiar no solo implica moverse. Implica reconocer que algo no estaba bien.
Y esa aceptación puede ser más difícil que seguir igual. Muchas personas se conforman no porque estén satisfechas, sino porque están cansadas. Cansadas de intentar, de adaptarse, de explicar lo que sienten, de esperar respuestas que no llegan. El miedo silencioso se apoya en ese cansancio emocional. Te susurra que ya has hecho suficiente, que no vale la pena volver a exponerte, que es mejor bajar la intensidad de la vida para no volver a decepcionarte. Y así, poco a poco, reduces tu mundo emocional. No sueñas tan alto. No esperas tan profundo. No te involucras tan intensamente. No porque no puedas, sino porque te has convencido de que no es seguro. Este miedo también se manifiesta cuando empiezas a normalizar la desconexión contigo mismo. Te acostumbras a no preguntarte cómo estás realmente. A responder en automático que todo está bien. A funcionar. Y funcionar se vuelve una identidad. Una forma de validarte. Mientras sigas cumpliendo, no tienes que enfrentarte a lo que sientes. Pero el cuerpo y las emociones no funcionan con esa lógica. Lo que no se escucha no desaparece. Se acumula. Se transforma en apatía, irritabilidad, cansancio crónico, sensación de estar siempre al límite sin saber por qué. No es que tu vida esté mal. Es que no está alineada. Y esa desalineación constante genera un desgaste profundo, aunque no siempre visible. El miedo silencioso también te hace creer que pedir más es una forma de ingratitud. Que reconocer una falta invalida todo lo bueno que tienes. Entonces te fuerzas a agradecer, incluso cuando algo dentro de ti se siente vacío. Y esa gratitud forzada no nutre, calla. Aprendes a sonreír cuando algo no te alcanza. A decir que entiendes cuando en realidad te duele. A decir que no pasa nada cuando sí pasa. Y cada vez que haces eso, refuerzas la idea de que tus necesidades son secundarias. No por egoísmo, sino por supervivencia emocional. Este patrón suele venir de historias donde expresar demasiado tuvo consecuencias. Donde mostrar lo que sentías fue minimizado, ignorado o castigado. Donde aprendiste que ser flexible era la única forma de mantener vínculos, pertenencia o estabilidad. Y ese aprendizaje, aunque fue útil en su momento, puede quedarse demasiado tiempo. Porque lo que te salvó antes puede estar limitándote ahora. El miedo silencioso no te pide que renuncies a todo. Te pide que te adaptes un poco más. Que aguantes un poco más. Que esperes un poco más. Y esa espera constante se convierte en una forma de postergar tu vida emocional. Hasta que un día te preguntas cuándo fue la última vez que te sentiste realmente entusiasmado, realmente conectado, realmente presente. Y no lo recuerdas con claridad. Ese no es un fracaso personal. Es una señal. Una señal de que has estado viviendo desde la prudencia, pero no desde la plenitud. Desde el control, pero no desde el deseo. Y reconocerlo no implica que tengas que romper con todo. Implica algo más íntimo y más honesto. Admitir que hay partes de ti que han estado en silencio demasiado tiempo. El miedo pierde fuerza cuando lo miras con compasión. Cuando entiendes que no apareció para sabotearte, sino para protegerte. Pero también cuando te das permiso de preguntarte si esa protección sigue siendo necesaria hoy. Porque crecer no siempre es aguantar más. A veces es permitirte sentir más. Y esa posibilidad, aunque asuste, es el comienzo de una vida menos conformista y más tuya. Parte 5. El miedo silencioso también se manifiesta en la forma en que negocias contigo mismo. No siempre te dice no hagas esto. A veces te dice hazlo, pero no tanto. Te permite avanzar, pero con freno de mano. Te deja soñar, pero solo hasta cierto punto. Te autoriza a intentarlo, siempre y cuando no pongas demasiado en juego. Y esa negociación constante termina desgastándote más que una renuncia directa. Porque una renuncia clara duele, pero se asimila. En cambio, vivir a medias genera una tensión permanente. Una sensación de estar siempre conteniéndote, midiendo, ajustando. Como si hubiera una parte de ti lista para expandirse y otra encargada de vigilar que no se pase de la raya. Ese vigilante interno no es cruel. Es temeroso. Tiene miedo de que, si te permites querer más, te expongas a una decepción que no sabes si podrías manejar. Entonces regula tu entusiasmo, modera tus expectativas, baja el volumen de tus emociones. No para castigarte, sino para mantenerte a salvo. El problema es que vivir permanentemente a salvo también implica vivir permanentemente incompleto. Muchas personas llegan a este punto sin darse cuenta. No sienten un quiebre, sienten un desgaste. Una fatiga emocional difícil de explicar. Como si todo costara un poco más de lo que debería. Como si la motivación estuviera siempre un paso atrás. Y cuando intentan entender por qué, suelen buscar respuestas externas.
más disciplina, más organización, más esfuerzo. Pero el cansancio no siempre viene de hacer demasiado. A veces viene de no permitirte ser. Este miedo también se refleja en la forma en que manejas tus límites. Sabes, en el fondo, cuando algo no te hace bien. Sientes esa incomodidad sutil cuando cruzan una línea, cuando te piden más de lo que puedes dar, cuando te quedas en un lugar donde ya no encajas. Pero en lugar de escuchar esa señal, la minimizas. Te dices que no es tan grave, que puedes adaptarte, que no vale la pena generar un problema. Y así, poco a poco, tus límites se vuelven difusos. No porque no los tengas, sino porque has aprendido a ignorarlos para evitar el conflicto que podría surgir al defenderlos. Este patrón suele estar profundamente ligado al miedo a perder. Perder una relación, una oportunidad, una estabilidad. Y como la pérdida es una experiencia que deja huella, tu sistema emocional hace todo lo posible por evitarla, incluso si eso implica perderte un poco a ti en el proceso. No es una lección consciente. Es una respuesta aprendida. Con el tiempo, este tipo de miedo puede generar una sensación de desconexión interna. Te cuesta sentir entusiasmo genuino. Te cuesta ilusionarte sin inmediatamente pensar en lo que podría salir mal. Te cuesta entregarte por completo a algo, porque siempre hay una parte de ti calculando el riesgo. Y vivir calculando constantemente cansa. No porque pensar sea malo, sino porque sentir queda relegado. Y cuando el sentir se posterga demasiado, aparece una sensación de vacío que no se llena con logros ni con estabilidad. Porque no es un vacío de cosas, sino de presencia emocional. El miedo silencioso te enseña a sobrevivir, no a vivir. Te entrena para evitar el dolor, no para buscar sentido. Y aunque eso puede ser útil en ciertos momentos de la vida, se vuelve limitante cuando se convierte en la única forma de estar en el mundo. Reconocer esto puede generar incomodidad, porque implica aceptar que has participado, aunque sin intención, en tu propia reducción. Pero esa aceptación no es una condena. Es una puerta hacia una relación más honesta contigo mismo, donde puedas empezar a distinguir entre lo que haces por cuidado y lo que haces por miedo, entre lo que eliges desde la calma y lo que aceptas desde la resignación. El miedo pierde poder cuando deja de operar en silencio, cuando lo nombras, cuando lo observas, cuando entiendes su función. Porque no todo miedo necesita ser eliminado. Algunos solo necesitan ser escuchados, y luego, suavemente, cuestionados. Y ese cuestionamiento no ocurre de golpe. Empieza con pequeñas preguntas. Preguntas que no buscan una respuesta inmediata, sino abrir espacio interno. Espacio para volver a sentir. Espacio para volver a elegir.